Hola, mi nombre es Carlos Blanco y hoy vamos a presentar para las prácticas iniciales de la Universidad de San Carlos de Guatemala lo que son las redes cableadas y las redes inalámbricas, algunas de sus características, sus ventajas, sus desventajas, entre otros. Como ya sabemos, las redes cableadas constituyen una gran parte de la estructura fundamental moderna para lo que se refiere en las comunicaciones. Ya sabemos que nos da una gran y robusta transmisión de datos de gran y alta velocidad. Algunas de las características esenciales de las redes cableadas, sabemos que tiene diversidad de medios, o sea que usan UTP o STP para redes locales, fibra óptica a larga distancia y coaxial para diferentes sistemas heredados, alto rendimiento, que se refiere a que tenemos menor latencia, una gran resistencia a interferencias y altas velocidades de 100 megas a 100 gigas. Seguridad intrínseca, eso quiere decir que la conexión física dificulta la intercepción de datos haciéndolos más seguros de que el Wi-Fi que al requerir un acceso físico. Y la fiabilidad comprobada, como sabemos, son ideales para flujos de datos continuos, videollamadas, streamings, juegos, datos directos, bases de datos, entre otros. Y un alcance y topología de que tiene un límite de 100 metros para UTP, pero grandes y muchos kilómetros para fibra óptica. Algunos beneficios clave de las redes cableadas son que tienen mayor estabilidad y velocidad, porque proporcionan un gran rendimiento constante y predecible, menos interferencia electromagnética, son menos susceptibles a ruidos y fluctuaciones, por lo tanto no se degrada la señal, son ideales para uso intensivo, dice que son perfectas para gaming, online, trabajo, como dije anteriormente, son muy buenos para este tipo de actividades y que su seguridad física y mejorada, pues que el acceso a la red requiere una conexión directa, lo que añade esa capa de seguridad totalmente intrínseca. Algunos desafíos de la conectividad cableada son que la movilidad restringida, al depender de cables, se nos limita a lo que es la flexibilidad, como no es tan flexible como lo serían las redes inalámbricas, por lo tanto necesitamos equipos que necesiten y permanezcan estar fijos en una sola ubicación. Coste y labor de instalación. Hacer esta infraestructura tiene un cierto coste y especialmente necesita grandes espacios que implican una inversión inicial significativa en materiales y mano de obra y en planeación. Reorganización compleja, pues prácticamente se refiere a modificar el diseño de la red y reubicar equipos puede ser un proceso laborioso y costoso, ya que muchos cableados, muchas instalaciones y, como dije anteriormente, una gran planeación. Bien, casos de uso primarios, oficinas corporativas, centros de datos o los gran conocidos como los Big Datas, laboratorios de informática, redes de videovigilancia IP, conexión entre dispositivos de red y entre otras cosas más. Esto es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en las redes cableadas, además de hacer em, además de utilizar lo que sería un cable UTP de forma directa entre dos computadoras para poder hacer ese transferencia de archivos o ese manejo y visualización de carpetas que vamos a realizar a continuación entre diferentes sistemas operativos, tanto de Windows a Windows, Linux a Linux y la combinación de los dos. Iniciaremos con la parte de las conexiones con cable, utilizando cable Ethernet de manera directa con dos computadoras con sistema operativo Windows prácticamente para así hacer la conexión. Primero que nada, iremos al panel de control, luego iremos a redes e internet, iremos al centro de redes y recursos compartidos, iremos a cambiar configuración del adaptador, procederemos a buscar lo que sería la conexión donde la tenemos, a buscar, a darle al botón donde dice habilitar el protocolo de internet versión 4 TCP, iremos a las configuraciones, usaremos una dirección IP que será otorgada por nosotros mismos, sería 192.168.10. Luego la máscara de subred, que colocaremos 2.255 tres veces punto cero, que ya es predeterminada. Y la puerta de enlace predeterminado, que eso lo podemos dejar vacío. Y podemos usar las direcciones del servidor DNS, que usualmente siempre son 8888. Con esto aceptaríamos y podríamos dejar ya terminada nuestra configuración de IP estática.
Bien, en nuestra segunda computadora vamos a también a realizar la configuración de la IP estática 2, que sería prácticamente buscar las mismas configuraciones, ir a la parte de panel de control, buscar las redes de internet, nuevamente ir al centro de redes y recursos compartidos. Iríamos siempre al cambiar la configuración del adaptador y buscaríamos el cable Ethernet que estamos utilizando para la conexión. Iríamos a propiedades, tendríamos que habilitar el protocolo Internet versión 4 TCP, nuevamente iríamos a las propiedades y colocaríamos la dirección IP, que en nuestro caso sería, podríamos colocar uno más, pero tiene que ser diferente a la que habíamos puesto anteriormente. Sería 192.168.1.11 en vez de .10 que era la anterior. La máscara subred que va a ser la misma, 255 tres veces y un cero. Siempre la puerta la dejamos vacía y el DNS preferido pues podemos colocar siempre el 888 y estaría listo. Con esto ya quedaría la configuración de nuestra IP estática en la segunda computadora. Así que ya podremos cerrar todo. Ahora para realizar la comprobación de las IPs para ver que las dos estén conectadas y estén bien, vamos a abrir ejecutar como administrador la consola con el CMD. Vamos a escribir ipconfig primero que nada para revisar que todo esté correcto. Vamos a ver que nuestra IP es la 192.168.1.11. Vamos a escribir la palabra ping y vamos a escribir esta vez la dirección IP, pero que de la primera computadora que generamos, que sería el 192.168.1.10. Y al momento de hacer esto vamos a ver que nos va a ir generando datos, entonces con esto podríamos verificar de que sí, estamos recibiendo datos, se están llegando y se están enviando datos, así que en el sentido de esta, de esta IP estaría todo correcto. Y de igual manera vamos a hacer lo mismo para nuestra primera computadora. Vamos a revisar el ping em, en la consola, siempre en el CMD. Vamos a ejecutarlo como administrador. Primero que nada vamos a cerrar esto que tenemos aquí, que nos había quedado de antes. Vamos a buscar aquí en CMD, lo ejecutamos como administrador y al momento de abrirlo, ahí está, listo. Eh, Ahora sí, escribimos lo que era la ipconfig para verificar que sí sea la IP que habíamos colocado, el 192.168.10, y luego colocaríamos lo que es el comando ping, utilizando, como siempre, como dije anteriormente, la IP de la otra computadora, 192.168.1.11. Y de igual manera tendríamos que recibir datos y estamos recibiendo datos. Eso quiere decir que la conexión se hizo exitosamente y que las redes se pueden ver entre ellas mismas. A continuación, lo siguiente que haremos será crear una carpeta y, como se dijo anteriormente, crear los permisos y todo esto que nos va a servir para poder hacer que las IPs y las computadoras puedan visualizar archivos entre sí. Así que vamos a crear una carpeta llamada carpeta compartida. Vamos a darle clic derecho. Vamos a ir a la parte de propiedades. O bueno, primero que nada vamos a crear un documento mejor. Con los datos que podemos usar. Vamos a escribir lo que sería am, prácticas iniciales. Iniciales. Informe 2 y vamos a escribir también archivo a compartir. Listo. Con esto guardaríamos y podremos cerrar la carpeta. Y ahora sí iríamos a la parte de propiedades. Y haríamos darle justamente el uso compartido. Agregaríamos un nuevo usuario o pues podríamos darle en everyone, que significa todos, para poder acceder a todos los usuarios, que todos tengan permisos, que todos lo puedan utilizar y que no haya ningún tipo de problema. Y así mucho más fácil. Lo agregamos.
compartimos y nos va a pedir que si estamos seguros de activar la detección de redes y nosotros le vamos a dar que sí, que la active, que no hay ningún tipo de problema. Y listo, le damos a listo. Una vez esto, lo cerramos y ya podríamos ir a la computadora número 2 a realizar lo mismo y verificar que los archivos se hayan creado correctamente. Bien, ya en la computadora número 2 vamos a buscar en la parte de la barra de ubicación o barra de direcciones, vamos a escribir lo que sería, primero que nada, poner en inglés el teclado para poder realizar las barras invertidas. Vamos a escribir 192.168.10, que sería la IP de la primera computadora, y así poder acceder a todas las carpetas compartidas que estén dentro de esta misma. Tendríamos que escribirlo. O sea, nos dice que no, seguramente escribimos algo mal. Vamos a verificar. Ah, nos faltó el uno. Ahí está, eso era. Listo, ahora sí debería dejarnos. Tampoco. Ahí está cargando. Ahí está. Y ahora como podemos ver, nos va a pedir las credenciales de que colocamos nuestras credenciales al momento de para poder ingresar. Usualmente las credenciales que se piden son las credenciales de la computadora eh, para poder acceder y así pues que nos permita utilizar todos los archivos necesarios de la misma y, y así se nos facilite. Entonces colocaríamos las credenciales que serían prácticas de un usuario que hemos creado, que sería prácticas, colocamos la contraseña y como podemos ver nos habilita lo que serían los usuarios. Eh, Aquí vamos a encontrar la carpeta de Marby, OneDrive, escritorio, carpeta compartida, que era la que habíamos visto justamente antes, que habíamos creado. Le damos doble clic y como podemos observar tenemos el archivo de datos justamente aquí. Entonces eso quiere decir que todo lo que realizamos anteriormente está perfecto, que sí funcionó y si lo abrimos tiene la información que pasamos a compartir y que aquí habíamos escrito justamente antes en el texto. Bien, ahora vamos a realizar la conexión que sería de Linux a Linux. Bueno, como primer punto, y creo que es muy importante, es realizarlo, es la instalación de lo que sería el Samba. Como les comenté anteriormente, es un protocolo, por si en caso no se tenía instalado, aunque usualmente en Ubuntu ya está instalado, pero de igual manera lo volvemos a instalar para cualquier cosa. Nos pide las credenciales y ya estaría. A partir de eso, pues nos tocaría editar algunas cosas que serían del sistema Samba, que esto es otra forma, a diferente de como lo vamos a ver con las redes inalámbricas, utilizando lo que sería Nemo en esta situación. Y bueno, en este momento vamos a tocar lo que serían los archivos de configuración de Samba con este comando sudo nano etc samba cmb.conf. Una vez dentro de este archivo vamos a ir hasta abajo y vamos a generar una línea de código que donde diga la parte compartida, nos dé la path, donde tenemos que escribir, bueno, acaba de aclarar que la compartida tiene que estar entre corchetes y bueno, vamos a escribir la path donde vamos a tener toda la información, el browsable yes, el reliable yes, el guess ok no, el value users, que ese es el usuario de esta computadora, que sería Maripaz, y vamos a guardar y con eso nos vamos a salir. Control X y salimos. Bueno, ahora vamos a crear un nuevo usuario. Bueno, más que nada crear sería regenerar la contraseña del usuario que colocamos en la configuración. Y vamos a escribir la password dos veces y la vamos a volver a escribir. Y con esto ya se podría acceder de manera global entre carpetas. Y bien, ahora vamos a reiniciar lo que sería el sudo, el sistema, para que pueda identificar los cambios y esté todo de manera correcta. Procedemos a crear la carpeta, a poner el nombre de archivo compartido. Bien. Una vez dentro de la carpeta, antes de irnos a las propiedades, primero que vamos a hacer es vamos a buscar la carpeta, archivo compartido. Vamos a ir a la parte de
bueno, antes que nada, otra vez nuevamente, antes de compartir la carpeta, vamos a crear un archivo para tener algo. Vamos a abrir la terminal, vamos a escribir nano datos.txt y esto nos generará un archivo tipo txt y vamos a escribir nuevamente lo que teníamos antes, que era prácticas iniciales, informe 2, conexión Linux. Linux. Y bien, lo guardamos, le damos control X, control O y ahí estaría perfecto. Bien, ahora nos vamos a exit, salimos de la consola y una vez con este archivo ya lo podríamos, ya lo tendríamos en lo que sería la carpeta de archivo compartido. Por lo tanto, ya podríamos ir en la carpeta e irnos a la parte de propiedades, en la parte de permisos, damos el permiso a otros de crear y destruir, de leer y escribir, de crear y destruir, de igualmente entre carpetas y archivos. Vamos a ir a la parte de local, vamos a habilitar lo que es el share this folder para poder compartir la carpeta. Vamos a permitir que usuarios anónimos y con contraseña puedan acceder. Bien, ahora en la otra computadora, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte del explorador de archivos y dentro del explorador de archivos vamos a buscar en la parte de otras localizaciones. De igual manera como lo hicimos anteriormente, vamos a escribir cmd dos puntos barra barra y vamos a escribir la dirección IP de la otra máquina de manera local para poder acceder a sus archivos. La vamos a dar conectar y listo. Nos va a mostrar todas las carpetas que son compartidas. Una vez entramos en las carpetas que son compartidas, nos va a pedir que ingresemos un usuario y vamos a ingresar el usuario al cual le configuramos la contraseña y teníamos en el archivo Samba configurado. Por lo tanto, solo sería escribir el nombre de usuario, que era Marvin Paz, y vamos a escribir la contraseña. Podemos seleccionar la opción de recordar, olvidar o siempre recordar. Luego le daríamos a aceptar y como podemos ver nos muestra el archivo de datos de texto donde si queremos lo podríamos mostrar, lo podríamos copiar, lo podríamos modificar o hacer cualquier cosa con él. Incluso lo podríamos llevar al escritorio, podríamos copiarlo, pegarlo, donde sea y estaría todo perfecto. Gracias. Bien, ahora realizaremos lo que es la configuración de Windows a Linux. Como primer paso lo que vamos a realizar va a ser crear una carpeta nuevamente, tener una nueva carpeta en Windows para poder editar, enviar los archivos y que Linux pueda tener esa configuración. Es decir, que esto es mucho más sencillo de realizar en comparación a las redes inalámbricas. Bueno, y le daríamos en la parte de nuevo, crearíamos una carpeta, le cambiamos el nombre, vamos a ponerle carpeta a carpeta compartir Linux. Bueno, una vez con esto vamos a meter los datos que teníamos antes ya creados, el archivo de datos, tal vez inclusive le podemos cambiar algo. Vamos a copiar, lo vamos a pegar. Vamos a pegar en la carpeta y ahora sí, vamos a abrirlo como dije anteriormente, es el mismo archivo, solo que ahora le vamos a agregar un poquito más de información. Aquí donde dijimos que es de Windows a Linux, para que no haya ningún tipo de problema y así lo podemos guardar. Bien, perfecto. Lo guardamos, cerramos la carpeta y ahora vamos a ir a la parte de propiedades. Nuevamente vamos a ir a la parte de uso compartido, le damos en la parte de compartir y elegimos lo que sería everyone, agregar, lectura, le damos lectura y escritura y le damos en la parte de compartir. Con eso ya tendríamos la ubicación y le tendríamos que dar en listo. Y ya estaría. Cabe aclarar que todo esto, esta parte siempre es de redes cableadas, por lo tanto es de esta manera. Bien, ahora en nuestra computadora de Linux, siempre utilizando una máquina virtual, lo que vamos a realizar en nuestra máquina virtual va a ser buscar la dirección IP por medio de algo que ya incluye Ubuntu, que sería el Samba. Entonces iríamos a la parte donde dice otras localizaciones y vamos a conectar al servidor y vamos a escribir el comando 192.168.1 y la dirección IP de la otra computadora que habíamos configurado mucho antes y siempre colocarlo el comando de Samba. Samba dos puntos para que así pueda saber que es una conexión, es un protocolo de conexión Samba. Para que así se pueden conectar Linux
y Windows. Bien, ahora el username vamos a colocar uno que teníamos ya predefinido, con el que se utiliza para iniciar sesión, la password y lo conectamos. Bien, a partir de eso, ahora vamos a ir a la carpeta de usuarios, en la parte de Orlando, tendríamos que buscar el desktop, la carpeta para compartir en Linux, y como podríamos visualizar, ahí estaría nuestro archivo de datos. Entonces, eso quiere decir que se enviaron los archivos correctamente y si quisiéramos llevarlos a un lugar o guardarlos en un lugar, pues podríamos copiarlos en nuestra carpeta de documentos. Bien, ahora haremos una pequeña introducción de lo que son las redes inalámbricas. A diferencia de las redes alámbricas, como su nombre lo dice, son sistemas de comunicación que permiten la interconexión de diferentes dispositivos electrónicos sin necesidad de cables físicos. Es una característica muy importante y que utilizamos ondas de radiofrecuencia. ¿Cuáles son sus características principales? Movilidad y flexibilidad. Nos permite que cualquier dispositivo se conecte en cualquier lugar y se pueda mover libremente sin necesidad de estar estático en un solo sitio. Escalabilidad y accesibilidad. Añade más dispositivos sin necesidad de cambiar la infraestructura y es ideal para áreas de difícil cableado. Lugares muy altos, lugares muy bajos, dependiendo donde la infraestructura no nos permite. Velocidad y seguridad. Dice que la velocidad varía según el estándar. Hay diferentes tipos, por ejemplo en el Wi-Fi 4, 5, 6, el 6E. Y la seguridad es clave con protocolos como el WPA2 y el WPA3. Que, ojo, no es su fuerte, pero es una característica. Diversidad de conexiones, tipos de redes. Tenemos el Wi-Fi o el Wireless Fidelity, el Bluetooth, las redes celulares que es el 3G, 4G y 5G, las redes PAN que son el Personal Area Network o dispositivos personales cercanos y las redes Mesh que son las redes de malla para una cobertura más amplia y estable que se maneja por nodos. Bien, componentes principales, puntos de acceso. Se refiere a que tiene un dispositivo fundamental que transmite y recibe señales inalámbricas, actuando como un puente entre una red cableada y los dispositivos inalámbricos. Antenas. Estos son bastante comunes, nos mejoran la cobertura y la calidad de la señal inalámbrica, siendo cruciales para optimizar el rendimiento de la red. Un router inalámbrico es el que todos tenemos en casa, el que usamos la mayoría, que combinamos diferentes funciones de un router tradicional. Y la tarjeta adaptador inalámbrico, que componentes esenciales que permita a un dispositivo como un ordenador o una tablet conectarse a una red inalámbrica. Bien, algunas ventajas y desventajas de las redes inalámbricas. Ventajas, como dijimos anteriormente, tiene movilidad y comodidad. Es una instalación rápida, tiene un menor coste de cableado y de igual manera es de fácil expansión. Una desventaja, la velocidad es mucho menor a comparación de lo que era el cableado. Tiene interferencias y pérdida de señal, obstáculos, ciertas interferencias de ondas pueden generar que la red no llegue a su 100% de plenitud. Riesgo de ataques, como dije anteriormente, no es su fuerte, pero sí es vulnerable a recibir ataques eh, de cualquier persona que pueda entender cómo puede funcionar la red o si llega a haber una falla entre ella. Y por último, un alcance limitado. La señal se degrada con la distancia y los obstáculos. O sea, no podemos tener un alcance limitado de 1000 kilómetros como lo teníamos, por ejemplo, en lo que eran las redes cableadas. Y bien, ahora comenzaremos de igual manera a realizar un poquito de conexiones inalámbricas utilizando una red local, que sería el Wi-Fi en nuestro caso, para cada uno de los sistemas operativos, igual que como hicimos con las redes cableadas. Comencemos. Ahora vamos a hacer la configuración de Windows a Linux. Como primera parte vamos a buscar lo que sería la configuración para luego irnos al apartado de red, que en este caso para poder generar la conexión hotspot, por ejemplo. Luego de ir al apartado de red, buscaremos lo que sería la opción de zona con cobertura inalámbrica móvil. Hay que tener atención de que las dos conexiones tienen que estar por medio de una misma red, no importa si tiene o no tiene internet. Y como vemos en este caso, yo ya tenía una zona de cobertura activa para hacer pruebas anteriormente, pero nosotros lo que vamos a realizar es desactivarla para poder explicar bien. Una vez desactivada, vamos a proceder a ver que tenemos dos opciones, la que es con cable Ethernet o la que podemos usar Wi-Fi. En mi caso vamos a utilizar Wi-Fi para mejor, más facilidad, ¿verdad? Y las conexiones por cable ya se hicieron anteriormente. Y vamos a pasar a editar lo que sería el nombre de la red y la contraseña, cosa que nosotros ya habíamos editado. Yo ya tenía lista esta, que era el host.
PC y la contraseña host 111. Y esto para que únicamente la pueda ver. Procedemos a activarla nuevamente para poder ver, para que ya sea visible nuestra red inalámbrica. Una vez creado lo que sería nuestra red, ya procederíamos a crear una carpeta o a compartir algún archivo que necesitemos, que en nuestro caso nosotros haremos una carpeta que podamos verla tanto en nuestro sistema operativo Linux como en nuestro sistema operativo Windows. Entonces aquí le ponemos nombre, carpeta compartida, Windows-otro ordenador. Ahí estaría. Perfecto. Bien, como segundo paso, lo que tendríamos que hacer es habilitar el, el momento de compartir, que sería con darle clic derecho en la carpeta, propiedades. Iríamos en la parte de compartir, justamente en el botón compartir. Buscaríamos lo que sería invitado, si quisiéramos agregar un invitado. Le daríamos permisos de lectura y escritura. También si nosotros quisiéramos agregar lo que sería todos, o sea que cualquier usuario pueda entrar, o inclusive crear un nuevo usuario, también podríamos hacerlo y no habría ningún problema. Le damos en compartir y podríamos verificar que aquí, por ejemplo, sería una de las rutas donde sería crear lo que sería la carpeta y, y bueno, y eso, donde se crearía la carpeta. Le damos en listo. Eh, Podemos verificar también en la parte de donde sería en seguridad, por ejemplo. Aquí podríamos verificar, por ejemplo, todos los usuarios que hemos creado, los que son invitados en este caso, y dimos invitado, le dimos permiso de escritura y lectura, entonces tiene todos los permisos habilitados. Y con eso, pues prácticamente ya podríamos tener la carpeta compartida. Entonces ahora lo que nos faltaría sería una última configuración. Y por última parte, lo que tendríamos que hacer es ir a la parte del panel de control, ir a la parte de redes e internet, lo que sería centro de redes y recursos compartidos. Ahora tendríamos que ir además a cambiar configuración de uso de uso compartido avanzado. Y también tendríamos que ir a activar lo que sería tanto las opciones privadas como públicas para poder ver las carpetas, más que nada para si fuéramos el invitado o si fuéramos nosotros los que los que van a detectar el uso de archivos. Y también en la parte de todas las redes tendríamos que, primero que nada, activar lo que sería el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir. Y también tendríamos que activar, bueno, desactivar lo que sería la parte de la contraseña para que no tengamos que volver a escribir, em, para que no tengamos que volver a iniciar sesión justamente cada vez que vamos a utilizar la carpeta o algo por el estilo. Algo que vamos a hacer antes de empezar con con la configuración de Linux, vamos a crear un archivo que vamos a mandar a la carpeta, un archivo vacío. Y ahora vamos a proceder a ir a la parte de configuración de la red, en nuestra parte de red al Wi-Fi. Activaríamos el Wi-Fi y esperaríamos que carguen las redes y justamente nos aparecería la que es el host que habíamos creado antes, host PC, y agregaríamos la contraseña de host 111, nos conectaríamos y estaría conectado perfectamente. Ahora tenemos que ir a las configuraciones de la parte del Wi-Fi y ahí tendríamos que colocar lo que lo tenemos que colocar en modo manual para colocar la IP local de, de justamente el host. Colocaríamos la IP del host que tendría que ser justamente 192.168.137.10. La máscara tendríamos que poner 255.255.255.0 porque eso ya es de normal. El puente enlace, que sería 192.168.137.1, que eso puede variar según nosotros lo que queramos poner. El último dígito es el que puede ir variar y con eso aplicaríamos. Una vez terminado, ya podríamos cerrar esta ventana, podríamos ir a nuestro explorador de archivos y justamente en la parte donde dice debajo de red en usuarios, si no se nos ha creado la carpeta, podríamos buscarlo en red
Y si se nos crea, pues doble clic en la carpetita, que es la compartida. Buscaríamos el usuario en el que están todos los archivos. En mi caso sería Charles. Luego iríamos a OneDrive. Luego iríamos al escritorio. Aquí tendríamos dos carpetas compartidas. Una donde ya habíamos creado algo y otra que era la que habíamos creado anteriormente. Ahora procederemos a abrir la terminal en la carpeta donde estábamos, en la parte de Linux, con el comando nano prueba.txt y escribiremos cualquier mensaje que nosotros querramos. Como podemos ver, cuando se empieza a crear un archivo, se empieza a generar del lado izquierdo y empieza a generar los archivos de configuración con el prueba.txt. Le haríamos que sí, guardar, control X para salir y ya tendríamos el archivo en nuestro Windows. Como podemos ver, ya lo cargaría correctamente y podríamos acceder a él y ver que la información está correcta, justamente. Entonces, eso sería todo. Como primera parte, vamos a configurar nuestra máquina virtual para que pueda tener la misma red que la otra máquina. Así que vamos a ir a la parte de configuración, a la parte de red, vamos a quitar la parte de NAT y vamos a colocarlo como un adaptador de puente para que puedan tener la misma configuración de red que la máquina principal. Y podríamos elegir entre conexión por cable o inclusive conexión por Wi-Fi. En nuestro caso utilizaremos lo que sería conexión por Wi-Fi por facilidad o igual para tener las dos computadoras en el mismo estado. Así que con eso ya empezaríamos, correríamos lo que sería nuestra máquina virtual. Empezaría a abrir lo que sería Linux Mint. Y estamos utilizando lo que es VirtualBox, por cierto, como máquina virtual, que es bastante conocida, bastante fácil de usar y las configuraciones bastante sencillas. Una vez cargado, lo que es importante saber que vamos a utilizar sería el Samba y el NemoShare, que sería como una especie de protocolo de comunicación y el otro para que nos ayude a compartir los archivos. Primero que nada, es muy importante siempre utilizar el sudo apt update para tener totalmente todo actualizado y pues colocar siempre nuestra contraseña, empezar a cargar todo lo que tengamos pendiente si es que tenemos y aquí haremos la instalación del protocolo y para compartir los archivos también. Estos usualmente ya vienen instalados en Linux Mint, pero si en todo caso no lo tuvieran, pues podríamos hacer esto. Como se dan cuenta, cero actualizados, cero se instalarán, cero se eliminarán y cero de todo. Entonces prácticamente no hay ningún tipo de problema. NemoQ sirve para reiniciar la extensión y que nos funcione todo de manera correcta y perfecta. Entonces es muy importante tener estas dos. Una vez lo hayamos cargado ya, vamos a proceder a crear nuestra carpeta. La podemos llamar como nosotros querramos, que en nuestro caso le vamos a poner compartir Linux para que sea mucho más fácil, más que nada para entender que estamos compartiendo, que aquí es donde la vamos a digamos donde las carpetas van a poder ser manejadas de los dos lados, tanto del lado del host, que sería esta máquina virtual, como de la otra máquina. Como siguiente paso, vamos a proceder a lo que sería abrir nuestra compartidor de archivos, que en este caso sería Nemo. Solo escribimos la palabra Nemo, nos abrió una segunda consola y aquí en esta otra, digamos, explorador de archivos es el que maneja Nemo y nosotros a partir de buscar la opción de compartir archivos o compartición de carpetas, le daríamos clic derecho, seleccionaríamos todos los ítems, crearíamos una nueva conexión y a partir de eso veríamos que saldría un nuevo icono. Con esto ya podríamos tener la compartición, pero de igual manera vamos a revisar las propiedades y vamos a revisar que tenga los permisos adecuados, que tanto el propietario y el grupo seamos nosotros mismos para poder configurar la conexión. Y otra parte muy importante sería lo que sería el sudo para la password con el Samba, que sería sudo smb passwd, que como de password, guión A, y el nombre de nuestro usuario, que sería Carlos. Escribiríamos la contraseña con la que iniciamos sesión y la nueva contraseña que necesitaría el Samba para la conexión a internet, que puede ser la misma si queremos colocar 3 veces la misma contraseña y ahí estaría perfecto. Una vez hecho esto, vamos a pasar a introducir lo que sería nuestra IP local utilizando el comando smb dos puntos barra 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 y
escribir la IP local que encontraremos en el comando que dejaré en la descripción. Y como podremos ver, ya tendremos la carpeta compartir Linux que habíamos creado anteriormente desde nuestra otra computadora. Y podremos pasar a ingresar nuestro usuario para intentar abrirla, que sería, como les dije anteriormente, utilizar el usuario que habíamos creado, sería Carlos, y la contraseña que sería la que habíamos colocado. Como podremos ver, se montaría una pequeña carpeta en el escritorio que fue donde yo la tengo colocada y ya podríamos manejar con ella. Ahora lo que podríamos hacer es crear un archivo o en todo caso modificar uno que ya teníamos listos y podríamos escribir algo como archivo que mandaremos a Linux Host, por ejemplo. Linux Host, ahí estaría. Entonces lo guardaríamos como un TXT. Sí, esto tendría que editarlo para que sea un TXT. Ahí está. Lo mandaríamos como un TXT para que lo pueda recibir. Y ahora sí, lo podríamos guardar y ahí estaría. Perfecto, borraríamos el que no necesitamos. Perfecto. Bien, y ahora sí, podríamos colocar el archivo a mandar a la carpeta .txt y veríamos cómo en la otra máquina también, como podemos observar en las dos pantallas, que también se puede ver que nos llegó en la otra carpeta, en el host, la información de los dos. En este caso, lo que vamos a observar en el mensaje que mandamos anteriormente, ahora vamos a mandar otro mensaje para poderlo visualizar en nuestra otra pantalla. Vamos a ver que es casi a tiempo real el momento en que recibimos y mandamos mensajes. Y vamos a ver, y con esto ya estaría. Lo guardamos. Y bien, como podríamos observar, en nuestra otra pantalla nos llega el mismo mensaje, recibimos lo mismo sin ni siquiera haber tocado nada y por lo tanto podemos verificar que todo está de manera correcta. Y bien, esta sería una forma de generar lo que sería una conexión de Linux a Linux. Y en todo caso, si quisiéramos también, otro dato importante, si quisiéramos quitar la carpeta ya de nuestro escritorio o algo por el estilo, dejamos de utilizar todo, podríamos darle en la parte de arriba de red donde dice desmontar, justamente en la parte de aquí. Hay una flechita, nos diría desmontar y así es como podríamos desmontar lo siguiente para que no tengamos ningún tipo de problema.